Saludos, estimados colegas de Latinoamérica. Acá Edgar Dávila García desde Puerto Rico, aprovechando esta sesión para hablar de lentes Atlantis de Excel Contacts. Esta primera parte es una parte un poquito más teórica con respecto al lente. Después vamos a hablar un poquito, van a ver un video de un taller que hicimos con el lente en una paciente con keratocono. La idea de esta primera quizás media hora, pues hablar un poquito de la parte teórica con respecto a este lente Atlantis 2.0. Aquí en Class 2020 online por Contamac en el 2020. Para mí es un tremendo placer y honor de trabajar con Atlantis 2.0. Este fue el lente que quizás se movió de una manera mucho más comercialmente disponible en Latinoamérica hace casi 10 años atrás. Sí había otros lentes en el mercado, pero quizás este fue el primero que se movió de una manera en masa comercialmente disponible a muchos países de Latinoamérica en aquel momento. Y fue con el lente que yo empecé a dar muchas más conferencias y es como un bebé mío, por decirlo de esa manera. Con este fue el lente que yo empecé a dar muchas más conferencias hace casi 10 años atrás en toda Latinoamérica. Y aquí ahora pues llegamos con el 2.0, que es lo nuevo que tenemos para ustedes. Recuerden que el lente inicial era un lente de primera generación, ya lleva bastantes años en el mercado y ahora con el Atlantis 2.0 pues nos ponemos al día. Ya es un lente de tercera generación y van a ver ustedes todo lo que podemos hacer con este lente de nuevo para todos ustedes. Así que un poquito de nostalgia con esta parte teórica y a la vez más recordar aquellos tiempos cuando empezamos en los lentes esclerales en Latinoamérica hace casi 10 años atrás. Así que continuemos y vamos a darle paso a lo siguiente. El perfil escleral sabíamos hace 10 años atrás cuando empezamos con Atlantis, nos hablamos, no se tocaba el tema del perfil escleral. Lo que sabíamos era que saltábamos la córnea, saltábamos el limbo y descansábamos el de esclera y eso era todo. Pero ahora, ya por los últimos 3, 4, 5 años, estamos hablando mucho más del perfil escleral y por tanto los diseños nuevos que salen tienen que ponerse al día con esta tecnología. Vemos este estudio que está aquí de Richman, Caroline, Boret y Korsten, 78 ojos. Parte de lo que querían verificar ellos era la altura sagital, el ángulo corneoescleral, el ángulo escleral. Todos fueron medidas a una escuela de 10 milímetros, 12.8 y 15.0 milímetros. La toricidad escleral fue medida como la diferencia máxima en altura sagital entre dos meridianos perpendiculares. O sea, lo que hacían era, por ejemplo, 90 grados, 180 grados, que eran perpendiculares y medían esa diferencia entre los diferentes meridianos y de ahí calculaban básicamente era la altura sagital o la diferencia en altura sagital. Esto puede ser a cualquier eje después que sea perpendicular, no tiene que ser exactamente la 90 y 180, pero se lo doy como ejemplo para que ustedes tengan idea. ¿Okay? Miren la data que sale de aquí, miren la tonicidad, como ven la tabla se dice, esta es la tonicidad escleral a 15.0 milímetros de la cuerda, clasificada por orientación, que ellos lo dividieron. Van a ver la orientación como ven en la tabla, van a ver la tonicidad media escleral, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Esto es interesante porque sabemos que el ojo derecho y el ojo izquierdo no son iguales en términos y no son un espejo uno de otro, en términos de la tonicidad escleral. Como pueden ver ahí, se midió con la regla, en contra de la regla, oblicuo tanto a 45 como a 135. Y en este caso de este tipo, esta cantidad de pacientes, no había ninguno que en el ojo por lo menos derecho que no tuviera toricidad, era cero. Y en el ojo izquierdo con toricidad cero había más que solamente dos. Pero la idea que ustedes tengan es la data importante de esto. Como ustedes pueden ver, la toricidad entre un ojo y otro no es igual. Como pueden ver, y les doy una manera de ejemplo y pueden leer el estudio. Miren con la regla 170 micras en el ojo derecho versus 190 en el ojo izquierdo en promedio, obviamente. Volvemos. La parte importante es que el ojo, primero, que la córnea, la esclera es tórica, y segundo, que no es periódicamente tórica, o sea, puede variar de meridiano en meridiano y variar de ojo a ojo. Esto es parte de la tabla bien importante que tenemos y por tanto hay que atemperarnos al tiempo. Esta que ven aquí es la cajita nueva, Atlantis 2.0. Como pueden ver, una cajita lo más interesante. Ven tres tapitas o las tapitas de los envases, tres tapas diferentes, una blanca, una gris y una azul. Cada color significa un diámetro diferente. En este sistema tenemos un lente 14.5, unos lentes 15.5 y unos lentes 16.5.
La idea es que usted pueda tener diferentes diámetros en una misma caja, no tenga que estar comprando varias cajas como se hacía antes con las cajas de prueba viejas. Ya con las cajas de prueba nuevas, lo que queremos es que en una misma caja tengamos diferentes diámetros para poder trabajar con una misma caja, diferentes perfiles. Que sea menos costoso para el proveedor y además de menos costoso, que sea más fácil y más asequible. ¿Cuál es la ventaja de la toricidad en las ápticas? En las ápticas? Pues la ventaja, como pueden ver ahí, este es excelente estudio de Visser, es que existe mejor confort, existe mejor centrado, mejor estabilidad en lentes con toricidad frontal, una disminución del empañamiento del reservorio, una disminución en la flexión y en el cilindro residual. Si ustedes me preguntan, y era una cosa que yo hablaba hace casi 10 años atrás, en aquel momento me preguntaban cuál es el talón de Aquiles de los lentes esclerales y yo les decía, pues estos pacientes que tienen astigmatismo residual y no podemos corregirlos con un lente tórico frontal porque había que usar prismas en el lente y estos prismas pues se movían con el parpadeo del paciente, no se estabilizaban. Ahora con las ápticas tóricas no tenemos ese problema y ese talón de Aquiles que teníamos hace tiempo ya no lo tenemos así de fácil. ¿Okay? Pues este es el lente al escleral. Seguimos con la simpleza de aquel primer diseño del Lantis 1. En el 2.0 seguimos exactamente igual, 3 zonas para hacérselo, ponérselo fácil, la zona óptica, la zona del limbo y la zona escleral. La zona óptica va por encima de la córnea, la zona del limbo va por encima del limbo y parte de la córnea periferal y la zona escleral donde descansa el lente. ¿Cuál es la diferencia grande en este diseño versus el otro diseño? Que como pueden ver ahora, tanto en la zona, esta zona limbar que está aquí, que es la zona que ven, bien esta área que se ve un poquito verde en la parte superior y azul en la parte inferior, sigue siendo el mismo grosor del lente, pero a diferencia de antes, ahora yo puedo en esas curvas hacer una transición hacia arriba o hacia abajo. O sea que el lente se puede comportar, por decirlo de esa manera, como si fuera geometría inversa, si voy a doblar, o como si fuera geometría regular hacia arriba. O sea que yo me puedo ir en esas áreas, puedo ir tanto en una dirección como para otra. Esto lo que significa es que yo puedo entonces adaptar más perfiles que lo que adaptaba quizás con el Lantis 1.0, que era un lente de geometría regular. Es cierto que después, con el tiempo, salieron otros lentes, o otras cajas de lentes que simulaban una, un tipo de adaptación, por decirlo, de geometría inversa. Ahora con el anti-escleral 2.0 no hace falta una caja para lentes para perfiles oblatos y una caja para perfiles prolatos. Tenemos ambas cosas aquí mismo. Como pueden ver, miren la diferencia aquí en esta área donde está mi cursor. Van a ver que yo puedo ir hacia arriba y encurvar como si fuera geometría inversa o aplanar como si fuera geometría regular y por tanto podemos adaptar muchos más perfiles que lo que podíamos hacer antes en una sola caja de pruebas. No hace falta varias cajas de pruebas para hacer esto. Es la ventaja grande ahora con el Atlantis 2.0. ¿Okay? Como le estaba comentando, tenemos básicamente 3 diámetros en esta caja de prueba: 15.5, 14.5 y 16. El 14.5 es para ojos pequeños, ya sean que si vamos a adaptar, qué sé yo, bebitos, pues podemos ir lo más pequeño que eso si hace falta. Bien, un bebé es bastante pequeño, podemos ir con diámetros más pequeños que eso si hace falta. Pacientes con ojos pequeños o HIV de pequeños también, que pasa mucho, más en Latinoamérica, que hay poblaciones en las cuales los ojos son más pequeños. Y tenemos el diámetro 15.5, que es el diámetro estándar, por decirlo de esa manera, es el diámetro que se utiliza en córneas bastante regulares, quizás hasta un HBID de 12.0 o más allá. Ya cuando vamos más arriba de 15, de 11.5 y estábamos 11.8, 12, 12 algo, pues quizás nos haga falta un diámetro más grande y por tanto tenemos el 16.5, como en la gráfica está ahí, para esos ojos más grandes o cuando tenemos quizás ectasia o problemas de córnea irregular en ojos bastante grandes o que sean problemas irregulares bastante severos. 3 diámetros para adaptar todo tipo de pacientes, ojos pequeños, ojos promedios y ojos grandes en una misma caja. ¿Okay? Como pueden ver aquí, en esta gráfica, las tapitas, hay diferentes tapas de los envases, así viene la caja de Atlantis 2.0. La tapa blanca es el diámetro 14.5, la tapa gris 16.5 y la tapa color es como un azul verdoso, es 15.5. Otra cosa importante de este lente es que, como pueden ver, todas las ápticas son tóricas, o sea, básicamente todos los diámetros son tóricos,
Obviamente, si tenemos un diámetro de 14.5, donde pues, es muy cerca al limbo, no hace falta tanta toricidad. Y como pueden ver aquí, dice uno flat y uno steep, o sea, un paso hacia plano y un paso hacia encurvar. La diferencia son solamente 50 micras. ¿Por qué? Porque sabemos que cerca, mientras más cercano a esa cuerda de 15 milímetros, menos toricidad tenemos y por tanto no hace falta de una toricidad alta en esa área en la inmensa mayoría de los casos. Quizás casos haga falta, pero quizás en el 90% de los casos no haga falta y por tanto va menos toricidad. Miren, en el caso del lente 15.5 ya nos salimos de esa cuerda de 15 milímetros y sabemos que una vez que salimos de la cuerda, más toricidad. Y te tienes, por ejemplo, tres pasos flat y tres pasos steep, o sea, más curvo. Aquí sería, cada paso significa 25 micras, o sea, 25 por 375 más 75, 150 micras de toricidad en un diámetro 15.5, que es el promedio básicamente en un ser humano. También dependiendo de cómo puede hacer, vemos que ahí mismo también hay toricidad 5 flat y 1 steep. O sea, este paciente que tiene la esclera mucho más plana, pues también tenemos un lente que va más hacia plano para poder acomodarlo. O sea que tenemos en una misma caja de pruebas tres diámetros. Además de eso, todos son tóricos. Y además, dentro del mismo diámetro, como en el caso de 15.5, que es el diámetro que más utiliza, tenemos diferentes toricidades. Para que usted, si se queda corto de una, pues puede utilizar la otra, tan sencillo como eso. 3 y 3, como ven en la parte de arriba, aquí 5 y 1, como ven en la parte de abajo. En el diámetro 16.5, empezamos con 5 y 5, sabemos que ya nos vamos a 16.5, nos estamos alejando cada vez más entonces del limbo, hay más toricidad. Por tanto, en vez de 3 y 3 como empieza aquí, sería 5 y 5, que sería una toricidad más alta si la comparamos con la anterior. La idea es que usted pueda adaptar más perfiles, tanto topográficos como esclerales, sin problema ninguno, con una misma caja. Y todos sabemos que, y una de las mejores maneras como nosotros podemos medir, y lo hemos estado haciendo desde hace 10 años atrás, cuando muchos de ustedes empezaron a trabajar con lentes esclerales, quizás fue Atlantis el primer lente que utilizamos, inclusive muchos de los conferencistas que dan ahora cursos y conferencias en Latinoamérica empezaron con este lente, porque este fue básicamente el inicio. Como les comenté, sí habían otros diseños, pero quizás este fue el que entró de lleno en términos de hacerlo mucho más comercialmente disponible a todos los países de Latinoamérica y enseñamos desde aquella vez pues, comparar básicamente la córnea, como ven acá, con el grosor de esa lágrima más el grosor del lente y hacer una comparación para así sacar básicamente cuánto clearance teníamos. Y eso aplica al día de hoy. Sí sabemos ahora que tenemos diferentes máquinas o instrumentos con los cuales podemos medir ese clearance, pero no hace falta, no es totalmente necesario. Con una buena lámpara de hendidura y un buen ojo adiestrado, ustedes lo pueden hacer sin problema alguno. Lo llevamos haciendo ya por 10 años, así que siga siendo muchos años más. ¿Sí? Esto es básicamente un nomograma de la zona central. Ese lente inicial que vamos a poner, queremos básicamente de 200 a 400 micras en la inserción. Importante, si vemos que tenemos mucho más de 400 micras, pues entonces vaya a la caja de prueba y escoja un lente que sea un poco más, tenga un poco menos de ságita. Como vieron en la caja anterior, no estamos hablando básicamente de curva base. Ya estamos hablando de ságita, es lo nuevo que se utiliza y lo nuevo y lleva un tiempo también que se utiliza en lentes esclerales. No hablamos de curva base, queremos hablar de ságita cuando estamos saltando los tejidos. Entonces, es bien sencillo. Si estamos con toques, pues ¿qué hacemos? Vamos a una ságita más alta y vamos a ir aumentando. Lo ideal, como tenemos idea aquí, entre 200 y 400 micras. Si tenemos 400 a 550, pues vamos a ir a bajar, vamos bajando esa ságita. Al igual que si tenemos más de 550, no se mantenga con ese primer lente si tiene demasiada ságita. Bájela, de manera que usted empiece entre 200 y 400. Más allá, podemos hacer los cambios pertinentes y subir un poco si nos hace falta, o bajar un poco si nos hace falta. La idea es que no sean cambios drásticos, que sean cambios pequeños. Mientras mejor usted empiece y utilice ese lente escleral, el más ideal, mejor básicamente resultados va a obtener. Recordemos, usted puede empezar con un lente de 500 micras y el consultor puede manejarla, pero no es lo mismo manejar un lente que es mucho más cercano a lo perfecto que manejar un lente que está muy lejos de lo perfecto. Recordemos que aunque usted tenga una calculadora y tenga un OCT y tenga 20 cosas, nada de eso toma en consideración, por ejemplo, la fuerza del párpado, y nada de eso toma en consideración la gravedad. Por tanto, nunca va a sustituir totalmente, quizás, una calculadora de lentes esclerales va a sustituir quizás las observaciones que ustedes puedan hacer.
Hay cosas que no están medidas por la calculadora y usted tiene que medirlas. ¿Ok? Todos los lentes tienen un grosor de 300 micras. Dejamos 300 micras porque los lentes son tóricos. Es una buena mezcla entre suficiente rigidez del lente y además de eso, oxigenación. Obviamente, la idea, usted puede pedir lentes más delgados que eso. La idea de dejarlo 300 micras es que sea un lente que le dure bastante. ¿Verdad? Una caja de prueba la usamos bastante y queremos que dure bastante y no se parta el lente muy fácil. Porque quizás si utilizamos lentes de 180 micras se pueden partir muy fácil. Ustedes saben que así pasa y es como que pase con lentes muy delgados. 300 micras y todos los lentes van a tener 300 micras. O sea, no hay confusión ahora de que si un lente tiene 300 y otro 400 y otro 500. La idea es que todos tengan lo mismo, no hay que pensarlo mucho, siempre va a ser igual, bien sencillo. La zona del limbo, sabemos que hay que saltarla también, es importante. ¿Cómo hacemos con Atlantis? Pues bien similar a como hacemos antes, no hay mucho cambio con respecto a eso. Se puede aumentar el clearance hasta 200 micras en pasos de 25. Se puede disminuir el clearance hasta 100 micras en pasos de 25 también. Vemos la zona central que la discutimos ahorita. Vemos la zona del limbo, que la discutimos ahorita también. Usted puede aumentar hasta 200 y disminuir hasta 100. Es los límites que tenemos en el lente. Por tanto, es importante que usted escoja ese primer lente adecuadamente. Si usted coge un lente con 700 micras de clearance central, ya sabe que se va a quedar corto entonces cuando vaya a hacer estos pequeños cambios que están aquí. Por tanto, es una manera de obligarle a usted a que escoja el lente adecuado de primera intención. Y no está hecho porque queramos que simple y sencillamente sea arbitrario y queramos de que usted pase más trabajo. Al contrario, la meta es obligarlos a que escoja el lente apropiado para que sus adaptaciones sean las más perfectas posibles. ¿Ok? Se puede manipular el salto tanto central como periferal y vamos a ver qué significa eso. Es una zona totalmente independiente una de la otra. Similar a la geometría inversa, pero no limitado a córneas oblatas y vamos a ver qué significa eso también. Y tenemos la posibilidad de hacer control cuadrante específico también en la zona limbal, que eso es algo que no se hacía mucho antes. Antes era solamente quizás cuadrante específico en la zona escleral, pero ahora hasta en la zona limbal podemos hacerlo. Y como pueden ver aquí, las diferentes cuadrantes que tenemos en el lente Atlantis 2.0, este es cuadrante 1, 2, 3 y 4. Tanto obviamente la zona limbal como la zona escleral. ¿Okay? ¿Por qué decimos que es más que oblato? A diferencia de otros tipos de diseño, otros tipos de lentes, tenemos lo que llaman el perfil, tenemos en la zona que cambios afuera, cambio estándar y cambio adentro. Eso lo que significa es que si yo hago cambios en la parte de afuera de esa zona, yo puedo puedo crear más clearance o menos clearance. Si creo más clearance, estoy creando básicamente una zona de geometría inversa en esa área para saltar la córnea periférica. Si me voy en la parte de adentro, como ustedes pueden ver aquí, pues obviamente es bien cercano a la zona esa de la córnea. No necesariamente, no tanto córnea periférica, pero córnea un poco más allá de la córnea central. O sea que la ventaja en este diseño es que yo puedo comportarme tanto como oblato como prolato. Esta zona que está aquí, esta zona que está aquí y esta zona que está aquí, yo además de irme más plano como me iba antes, me podía dar más curvo. O sea, yo puedo simular geometría inversa con esa zona. Y por tanto, yo puedo entonces ahora, si tengo ectasias periféricas, yo podría sencillamente, en vez de aplanar, que es lo que se hacía antes, encurvar esa área. Y al encurvarlo, saltaría la zona periférica, podría aplanar la zona central por el exceso que me cree de clearance en la zona central y crear un efecto de geometría inversa sin problema ninguno, que es una ventaja grande que tenemos ahora con respecto a la antes 1.0, que no se podía hacer. El 2.0 es mucho más inteligente en ese sentido, ¿verdad? Y es la parte importante que queremos trabajar. Ya en la parte, en la zona limbal, podemos hacerlo tanto afuera como adentro, tanto hacia arriba o hacia abajo, tanto para córneas oblatas como para córneas prolatas también. Así de sencillo, ¿ok? La idea es, obviamente, como hacíamos antes, si tenemos toque en el área del limbo, pues nos vamos a ir básicamente quizás con 100 micras más para proveer 100 micras más de clearance en esa área. O sea, poder irnos más curvos o podernos irnos más planos. En este caso, si hay toques, pues tenemos que irnos más curvos para crear obviamente esa área. Si tenemos toque es para central, pues podemos irnos en la parte interna, podemos irnos básicamente más curvos para crear un salto en esa área. Si tenemos toque o está descansando cerca del borde, pues podemos utilizar otras áreas para o encurvarlo o aplanarlo. Dependiendo del área donde esté ese toque o no toque,
Yo puedo irme más curvo o puedo irme más plano, tan sencillo como eso. Antes era de una sola manera, me iba más plano. Ahora me puedo ir en esta área, en esta área y en esta área me puedo ir tanto más curvo como más plano. Proveer clearance como restarle clearance sin problema ninguno. ¿Okay? La zona escleral es la famosa háptica. Esto es un ejemplo de un alineamiento del borde. Tenemos un ejemplo de cuando hay pinchamiento y un ejemplo cuando está levantado. Obviamente podemos hacerlo tanto por meridianos como por cuadrantes específicos. ¿Okay? Esto es una tablita que le demostramos aquí. Están los diferentes diámetros para que ustedes tengan. Sabemos eh, la filosofía que utiliza Excel Contact Atlantis es demostrarle a ustedes con una tabla para ponérselo sencillo, los diámetros, las ágitas, la toricidad que hay por la zona, en la zona escleral. Obviamente los poderes, como pueden ver ahí, -3 en cada uno de ellos, no hay que confundirse. El grosor central, que es el CT, es igual en todos ellos. El lente 1, el lente 2, la zona escleral en cada uno de ellos. Como les enseñé más adelante, quizás el lente 1 de 15.5 es 3 flat y 3 steep. Ya en el lente 2 es 5 flat y 1 steep. Lo que queremos crear con eso, diferencia entre el lente 1 y el lente 2 es que uno tiene más toricidad que otro para acumular diferentes perfiles esclerales. O sea que en una misma caja no solamente exista una cantidad de toricidad, que haya dos cantidades de toricidad, lo cual hace la vida más fácil a ustedes para cada paciente y recordando siempre 3 diámetros. Aquí está la tablita, bien fácil de estudiar y bien fácil de repasar. Como siempre ha sido hablando desde un principio. ¿Okay? Importante los lentes diagnósticos, los cuadrantes están marcados con puntitos. Esto es el lente diagnóstico en su caja de pruebas. Ven cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Van a ver que en el cuadrante 1 va a haber un puntito en esta área, en el cuadrante 2 va a haber 2 puntitos, en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4 va a haber 4 puntos, para que les ayude a ustedes a ver en qué cuadrante están, tan sencillo como eso. Y acordémonos, cada paso que usted haga cambio en el área de la esfera puede tener hasta 10 pasos más planos o 10 pasos más curvos. Cada paso es de 25 micras, para un total 250 en un lado o hacia otro. Podemos controlar dos meridianos, o sea, hacer los meridianos opuestos, o podemos controlarlos por cuadrantes. Como les comenté, Atlantis 2.0 es un lente básicamente de tercera generación. Ya trabajamos los diferentes áreas en el limbo por cuadrantes, trabajamos las ápticas por cuadrantes específicos o por meridianos como lo usted necesite. Ya estamos con un lente totalmente de tercera generación, sin problema ninguno. Esto es una tablita aquí que repasamos de nuevo básicamente la zona escleral. Como pueden ver, está para hacer la evaluación en la zona escleral que hacemos. Verificamos el alineamiento 360 grados, no solamente en una área. Si vemos un paciente de frente, podemos bajar un poco el párpado, el de abajo, para ver la parte inferior en posición primaria. Subimos el párpado para ver el párpado en la parte superior del lente en posición primaria también. Y después podemos hacer las posiciones secundarias hacia un lado o hacia otro para evaluar cómo están esas ápticas, cómo está el descanso, ¿verdad? Si tenemos, en el caso de trabajarlo con Atlantis, si tenemos quizás, como dice ahí, hay impingement o pinchamiento del borde en un solo meridiano, podemos ordenar el lente 2 pasos más plano. Eso es lo que nos dice la tabla de resolución de problemas. Si tenemos clearance o está demasiado levantado el lente en un solo meridiano, podemos ordenar 2 pasos más curvos para contrarrestar eso que está ahí. Si tenemos en impeachment específico a un cuadrante, ¿verdad? Vamos entonces a ordenar ese cuadrante, 2 pasos más plano. Si es clearance específico a un solo cuadrante, serían 2 pasos más curvos. Y si tenemos blanching en la parte interna del borde del lente, y la parte importante que voy a mencionar acá es blanqueo en la parte interna. Sabemos que si el blanqueo es en la parte externa, quiere decir que el lente está demasiado apretado. Pero si el blanqueo es en la parte interna, quiere decir que el lente está descansando de esta manera. Y por tanto, en vez de aplanarlo, lo tengo que encurvar para que él descanse apropiadamente. No es lo mismo el descanso, el pinchamiento de esta manera, que el pinchamiento de esta manera. De esta manera se resuelve levantando el borde y si lo que está pinchando es la parte posterior, en la parte interna, se resuelve básicamente levantando lo que llaman el tacón de esa área. O sea, lo que tengo que encurvar para que entonces descanse tangencialmente. Es importante, no le digo blanqueamiento en el borde que blanqueamiento en la parte interna del borde.
¿Ok? Tan sencillo como eso. Lo que ustedes están acostumbrados con el lente Atlantis inicial, pero ahora obviamente es mucho más sencillo por cuadrantes específicos, con toricidades, con todos esos cambios fáciles de hacer que ustedes ya conocen. ¿Ok? Para que ustedes tengan idea, también tenemos un lente Atlantis 2.0 multifocal. Es un diseño progresivo. Centro de distancia para la máxima agudeza visual a distancia. Tenemos una zona central en tres tamaños, 3.6, 4.0 y 4.4 milímetros. Tenemos adiciones de 0.75 a más 4. El diseño es asférico para ayudar con diferentes distancias. Eso es interesante. Funciona similar a un lente gas prenable multifocal asférico, que se llama la esfericidad, nos ayuda a proveer más poder en diferentes áreas. Y no tienen que comprar otro tipo de set para poder trabajar con el mismo set de lentes diagnóstico de Atlantis 2.0. Se puede trabajar sin problema alguno, tan sencillo como eso. Hasta multifocales tenemos y con la misma caja de prueba los puede trabajar. ¿Ok? Las lesiones conjuntivales, todos hemos visto, y específicamente más aquellos que viven cerca del trópico del Caribe, el sol es importante en estas áreas y siempre tenemos estas lesiones conjuntivales, como pueden ver aquí en la foto. Tenemos varias maneras de cómo trabajar esto. Primero, podemos poner un diámetro más pequeño para que el lente descanse o aterrice antes de por ejemplo, una pingüécula. O podemos ir con un diámetro más grande para ir totalmente por encima de la pingüécula. O lo otro que podemos hacer simplemente un famoso notch o una muesca o un corte, como ven en las fotos que están acá, para evitar la pingüécula. En Atlantis 2.0 también podemos trabajar esos cortes sin problema ninguno. Es cuestión de medirlos fácilmente con la regla milimétrica. Nos van a decir el tamaño, el alto por el ancho, cuánta profundidad, y nosotros podemos construirles a ustedes un corte fácil sin problema alguno. ¿Okay? Lo ideal es, como ven acá, tirar una foto sencilla, no tiene que ser una foto profesional en una cámara de $5,000, usen su celular a través del objetivo de la lámpara de hendidura. Esa foto, quizás con una reglita medir cuánto va a tener de elevación y cuánto va a tener de profundidad, y con eso es más que suficiente para poder ordenar por ustedes. ¿Okay? Los parámetros, como ven aquí, curva base 850 a 9.12, diámetro de 14.0 a 17.5, o sea, gran cantidad de ojos, de tamaño de hojas y perfiles. El poder de más 20 o menos 20 en la zona del limbo, como pueden ver acá, hasta 100 micras para bajar y hasta 200 para aumentar. Podemos hacer en el limbo cuadrante específico. Esto antes no se podía hacer, hay muy pocos diseños que ahora lo permiten hacerlo. La gente se está ahora poniendo al día, pero básicamente aquí podemos hacer cuadrante específico por limbo. En la zona escleral, de 1 flat hasta 10 flat, recordemos que cada paso son 25 micras, o 1 stip hasta 10 stip en pasos de 25. Las cuadras tóricos podemos hacer bimeridiano o cuadrante específico. También podemos hacer lentes tóricos frontales o bitóricos. Cilindros desde .75 a -5 en pasos de .25. O sea, ustedes tienen un paciente que su receta es -5, -250, es 80, pues le podemos hacer lentes sin problema ninguno. Un lente en ese caso bitórico. Eje, cualquier eje de 0 a 360. Las zonas de multifocal 3.0, 4.4, 3.6, 4.4, 4.0 y 4.4. Los multifocal, la adición desde más 75 hasta más 4. Y los materiales, como ven aquí, Optimum Extra, Optimum Extreme, Optimum Infinite, Boston, Boston XJ2 y Paragon HDS. ¿Ok? Los materiales que están marcaditos con un asterisco significan que se pueden utilizar para enfermedades de ojo seco. ¿Okay? Las garantías y también están disponibles con Tangible Hydra Pack si es necesario, además de tratamiento plasma si es necesario. ¿Okay? Sabemos que el perfil escleral no es esférico, sino que es tórico. Mientras más nos alejamos, estos estudios nos han llevado a entender más esta esclera. Sabemos que hay algunos que son esféricos, mientras más cerca al limbo. Toricidad con la regla, toricidad oblicua, toricidad irregular. Todo este tipo de toricidad la tenemos, por tanto, hace falta un lente como este para trabajar esos casos tan sencillos como eso. Así que muchas gracias por la sintonía. Esta fue la parte teórica con respecto al taller de lentes esclerales, en este caso Atlantis 2.0. Ya próximamente, ahora vamos a ver el video del taller en una adaptación en un paciente real. Así que rapidito estamos con ustedes.